Hola, buen día a todos. Hoy les quiero hablar de egregores. Me estaban preguntando que si había egregores positivos. Y claro que sí hay. Sí hay. Mm, no hay diferencia al formar egregores, tanto positivos como negativos. Se forman de la misma manera. Porque así como nuestros pensamientos crean realidades, pues esas realidades las podemos experimentar físicamente. Entonces, cada egregor viene siendo una proyección mental nuestra que adquiere cierta forma. O sea, es una forma de pensamiento, ¿verdad? Que si tenemos pensamientos muy insistentes u obsesiones, pues se crean. Y llega un momento en que si es muy insistente durante mucho tiempo, ese egregor puede tener hasta una identidad propia. Pero siempre se va a alimentar de lo mismo de lo que fue creado. Entonces, eh, podemos crear un egregor del dinero, de abundancia, de bienestar, pero también podemos crear otra clase de egregores negativos, como de pobreza, crisis, violencia, odio, pleitos familiares. De cualquier cosa se puede crear un egregor. Cualquier cosa pues que venga de un pensamiento, como digo, persistente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo único que prueba pues es el poder de la mente sobre la materia. Entonces, pues así como podemos crear, por ejemplo, no sé, imaginemos algo sencillo, como una persona que yo conozco, una persona extremadamente chismosa de siempre, que nada más anda viendo a ver de qué se entera para ver qué le cuenta a las vecinas. Pues ella ya tiene un egregor de esa idea obsesiva compulsiva que ya tiene. Entonces ese egregor le pide cada vez más esas ideas. Es como una hipnosis. O sea, tú creas al mismo tiempo que es una proyección tuya, ya cuando adquiere una identidad propia, o sea, ya se hizo fuerte esa forma de pensamiento, es como si te pidiera a ti esas mismas ideas con la cual tú las creaste. Y entonces es como si estuviera hipnotizada esa persona en ese aspecto y es como si la dominara para que la persona siga pensando en eso y siga actuando de esa manera. De chismes, de argüendes, de armanavajas, de lo que sea. Entonces la persona pues constantemente está viendo a ver de qué se entera para contar. Y ese egregor se está alimentando de esa energía. Entonces este egregor no es nada positivo, al contrario, es negativo. Y le está creando a esta persona pues una realidad bastante fea. Y aparte que afecta a los demás, ¿verdad? Porque pues quien esté cerca de esta persona argüendera, pues no es nada agradable, ¿verdad? Bueno, igual el dinero. Hay personas que solo piensan en el dinero y cómo hacer dinero. Yo conozco gente así, ¿eh? Y se les da. Claro que se les da. Tienen años pensando en eso. Entonces ya tienen un egregor del dinero. Y, y este pues es un egregor beneficioso porque al mismo tiempo que se alimenta de la persona, de esas ideas para poder seguir existiendo, al mismo tiempo le regresa a la persona aquello de lo que fue creado. Entonces le regresa una realidad en la que obtiene dinero. Y casi siempre regresa más. Entonces, más de lo
de lo que la persona piensa. Entonces, en ese aspecto, pues es positivo. Claro, muchas personas no logran formar egregores positivos porque la mayoría, pues siempre estamos en pensamientos negativos. Estos son los que se hacen más obsesivos o son los que son más persistentes por los problemas del día a día, por los obstáculos y las carencias y todo eso. Entonces, nuestra mente está, pues, canalizada hacia otro lado, ¿verdad? Y aparte, pues, estamos pensando, pues, nada más en la crisis. Y bueno, hay gente que dice, no, es que yo no quiero pensar en la crisis porque pues, realmente no es tanto. Hay gente que dice, no, yo no creo en la crisis. Hay gente floja o si hay trabajo, pero la gente no lo busca, como sea. Ahorita sí hay crisis, la verdad. Pero tampoco me voy a enfocar en eso, ¿verdad? Entonces, si la persona crea o no crea en la crisis o el desempleo, de todas maneras está pensando en la crisis y en el desempleo y en la falta del dinero. Entonces aquí no importa si lo está pensando de forma positiva o de forma negativa. Crisis, falta de dinero y desempleo y todo lo negativo, pues se está enfocando en eso. Entonces toda esa energía va a dar a esos egregores que ya se han vuelto globales, porque en todo el mundo, ¿quién no habla de crisis? ¿Quién no habla de desempleo? ¿Quién no habla de falta de dinero? Entonces esos son egregores mayores y uno se conecta con ellos o crea su propio egregor de eso. Entonces cada vez más se va a estar alimentando de esas ideas. Y ya cuando adquiere cierta fuerza, cuando ya se convirtió en un egregor, o sea, esa forma de pensamiento ya fue creando una identidad propia, pues te va a pedir más de esas ideas. Y te va a regresar, pues eso que tú estás pensando. Entonces, el egregor viene siendo un efecto y nosotros pues somos la causa. Y si nosotros estamos pensando que pues es muy difícil tener dinero y cosas así, pues así va a ser. Se crean realidades de acuerdo a eso, ¿verdad? Somos creativos. Así que, bueno, hay que cambiar nuestros pensamientos. Siempre es beneficioso cambiar nuestra forma de pensar. Aunque tengo una amiga que ella, en lugar de pensar en el dinero, ella piensa en las cosas y en las situaciones. Porque dice, si van a pensar en el dinero, pues denle un uso mentalmente. Porque funciona de mejor manera. Por ejemplo, estás pensando en cierta cantidad de dinero. Bueno, pues piensa en qué vas a comprar con ese dinero o en qué lo vas a usar. Entonces hay que darle una forma detallada para que sea más fuerte ese pensamiento, la persona se ancle más a esa idea, a esa visualización, y a ella le funciona bastante bien. O sea, dice, bueno, por ejemplo, si yo quiero un carro, ella no piensa en el dinero, ella piensa directamente en el carro. Quiere vacaciones, piensa directamente en las vacaciones. O en las situaciones que ella quiere, pero en el dinero poco. Claro, todo viene de la mano, entonces se le da el dinero y se le vienen las cosas y se le dan las situaciones. Entonces, pues está comprobado que es muy bueno ese método. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un egregor de una persona, porque se da, a mí me pasó, les voy a dejar el link de ese video del egregor que hice ya hace algunos meses. Me di cuenta que yo tenía un egregor de mi ex, de uno de mis ex, el padre de mis hijos. Porque, pues en el fondo no lo quería soltar. Y ya habían pasado, pues años. Es más, casi no viví con él. Pero
Todo se vuelve un pensamiento obsesivo. Las personas no quieren dejar atrás su pasado, no quieren dejar de pensar en esas personas. Entonces llega un momento que ya con los años pues se vuelve un egregor tremendo. Y estos egregores pues son negativos, porque estos sí se convierten en auténticos vampiros indirectamente. ¿Por qué? Porque son de una persona. Entonces uno piensa en esa persona siempre y se crea ese egregor, pero ese egregor está conectado a la persona en la que tú estás pensando. Está conectado a él y nosotros pues lo tenemos proyectado desde nuestras ideas, desde nuestra mente. Entonces le estamos dando vida con nuestra energía, pero al mismo tiempo, como está conectado y creado de una forma humana, de una persona en específico, va a dar esa energía con esa persona. Y esa persona se está alimentando de nosotros por medio de ese egregor. En pocas palabras, pues, estamos alimentando a dos entidades diferentes. Una que no es orgánica y una que es orgánica. Entonces, en el momento en que yo me doy cuenta, bueno, no me di cuenta que lo tenía, simplemente que lo primero que pasó es que por fin decido soltarlo, después de años. Simplemente ya no quiero más seguir ni con esos pensamientos, ni con que un día va a cambiar, que sé que nunca lo va a hacer. Entonces, interiormente yo tomé conciencia por fin, y es en ese momento que me doy cuenta que se desprende de mí. Y cayó al suelo. Yo escuché que cayó al suelo. Es como si lo hubiera visto con mis ojos internos, pero yo estando despierta no vi nada. Sin embargo, lo sentí y hasta escuché el sonido cuando cayó al suelo. Y hasta me dije, ¡ay, se me cayó! ¿Por qué? Porque se desprendió. Ahí me di cuenta que era un egregor. Y que se estuvo alimentando de mí, esa persona y ese egregor, de mí durante años. Imagínense nada más. De por sí que por varios, de varias formas nos quitan energía. Y encima toda esta clase de egregores negativos que vamos formando, pues no, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se acabó la conexión. La manera de que un egregor, ya sea positivo o negativo, bueno, pero sobre todo los negativos, la manera en que desaparezcan, pues es dejarles de darles atención, porque es la única manera en que dejas de alimentarlos. Entonces, tarde que temprano, este egregor desaparece. Este desapareció en un instante porque tomé conciencia muy fuerte. Entonces, fue instantáneo. Pero cuando a la persona le cuesta, por ejemplo, cambiar de actitud, cambiar de pensamientos, entonces eso va a ser de a poco. Tiene que dejar de prestarle atención. Solo la persona que crea este egregor puede, pues, destruirlo. Por ejemplo, si yo creé este egregor de esa persona, no puede una amiga mía destruirlo, porque es mi creación, es mi proyección mental. Y hay otros egregores. Años antes yo tuve uno del miedo, porque hubo un tiempo en que yo tenía muchísimo miedo, porque me había traído un genio en uno de mis viajes astrales y no me había dado cuenta. Entonces yo comencé con muchísimo miedo, día y noche, día y noche. Así estuve como 4 meses. Y hasta que me di cuenta que me había traído un ser, un genio de por ahí, me siguió. Seguramente, de alguna manera dije algo que él se me pegó. Como cuando va uno a un cementerio y va uno acompañado y dice, vámonos. No, pues la entidad o el ser que haya escuchado eso se acopla, ¿eh? Va a decir, no, pues vámonos. Entonces en la familia, cuando vamos a ciertos lugares, nunca decimos vámonos. Así sin decir más, no.
podemos decir, por ejemplo, vámonos los que vinimos. O vine sola y sola me voy. Es muy típico, ¿eh? Sí, no está cruel. Entonces, ya cuando me lo quitaron, que un amigo me lo quitó, pues ya dejé de tener miedo en el día, pero seguía teniendo miedo al dormir, en los sueños. Y yo siempre veía, pues, una forma amorfa, o sea, no tenía forma, podía cambiar de forma, pero sin forma al mismo tiempo. Y era como, a veces como humo, o a veces más denso, pero era algo oscuro. Y entonces fue cuando yo aprendí, en aquellos años, de que ese era un egregor y que era mi creación, que yo lo había formado, y un egregor del miedo. Entonces dije, bueno, si yo lo creé, entonces yo lo puedo destruir. Porque yo en aquel tiempo pregunté, y bueno, ¿y cómo lo destruyo? Pues enfrentándolo. Así que cuando volví a hacer un viaje astral y que me lo volví a topar, pues claro que me lo iba a volver a topar, pues siempre un egregor está muy cerca de uno. Así que lo tuve enfrente, le dije, ya sé que eres una creación mía, de miedo, yo te creé, entonces no tengo por qué tenerte miedo. Y como realmente no sentí miedo, desapareció. Fíjense qué fácil se destruyó. Y bueno, si nosotros no lo vemos o no sabemos de qué podemos tener egregores, pues si tenemos pensamientos compulsivos, obsesivos de algo desde hace un buen tiempo, sobre todo años, pues seguramente hay algo ahí y que no nos dejan paz, por eso siempre tenemos esos pensamientos de lo mismo, me va mal, no me rinde el dinero, cosas así. Esos son los pensamientos negativos que forman esas formas de pensamiento, ¿verdad? Proyecciones nuestras. Así que, pues podemos hacer nuestras formas de pensamiento que sean beneficiosas para nosotros. Pero como digo, tiene que ser un pensamiento persistente por mucho tiempo, si no, no se forma. Al principio, ese egregor está como pegado uno cerca de la cabeza, porque pues sale de nuestros pensamientos. Cuando llega a tomar, se puede decir, cierto poder, que ya se convierte en una identidad propia, pero que solo te va a dar aquello de lo que fue creado, no más, y no se va a conectar a ninguna otra clase de pensamiento más que esa, pues te va a empezar a dar aquello que tú quieres. También se puede, para hacerlo más fuerte, se puede hacer en parejas, pueden tener una idea en conjunto para obtener algo. Hay parejas que se ponen de acuerdo en algo. Hay otras que no. Hay familias que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en la familia de mi papá, muchos se ponen de acuerdo para irse a la playa cada año y rentan un camión y se van todos juntos. Eso es de cada año. Entonces, como ya es de años, pues eso ya lo tienen bien anclado y se les da facilito todo. Entonces, cosas así se pueden hacer. Esta modalidad la ha utilizado el sistema vayan ustedes a saber desde cuándo, yo creo que desde el principio de la parasitación. Porque ellos saben perfectamente que si nos dominan, nos programan con una forma de pensamiento lineal, recta, a muchos le vamos a dar poder a lo que ellos quieren, a un egregor en especial, como marcas, empresas, organizaciones, muchas cosas. Entonces, fíjense cómo nos meten las ideas en todos lados. Para eso son los anuncios, las promociones. Así que
imagínense cuántos egregores globales hay de bancos, de políticos, de todas las empresas, no sé, Coca-Cola, Danone, todas esas empresas, porque pues pertenecen a los de la cúpula, ¿verdad? Entonces no son tontos. Ellos utilizan todo esto desde siempre. Y es por eso que cuando nosotros estamos conectados a esa idea de me encanta esa marca y van a buscar esa marca y llevan años con esa marca, o por ejemplo la Coca-Cola, pues ¿quién la quiere dejar? Aparte de que le meten cosas ahí para que se haga adicción. Pero bueno, ahorita estamos en lo de los pensamientos, ¿verdad? Entonces, pues no lo vemos, pero sin embargo estamos conectados a esa clase de egregores que se están alimentando de nosotros y pues difícilmente, si no tenemos conciencia, vamos a dejarlo. Claro, aquí estamos trabajando para otros, no para nosotros. Estamos trabajando para el sistema o para alguna empresa en especial. Entonces, los que se benefician pues son ellos, ya sea para adquirir dinero, poder, dominio, manipulación, lo que sea. Y claro, ya en el momento en que uno se da cuenta y ya no concuerda con esas ideas, pues hay un desprendimiento de ese egregor. Ejemplo, yo no concuerdo con la política ya para nada, con ninguno. Desde hace años me empecé a alejar de eso, dejé de votar y ya desde, pues ya sobre todo este año, no, ya dije, no, ya no creo a nadie. Entonces, pues me alejé de eso. Y como poco hablo de la política, pues no le doy realmente casi nada de energía. Por lo tanto, no creo que esté conectada a un egregor de eso, ¿verdad? Fíjense nada más ahorita que está lo del corona mentira ese, pues seguro que ya hay un egregor global acerca de, pues de esa idea. Y sin querer, unos porque a lo mejor queremos estar al tanto de cuáles son los pasos que están dando, otros porque realmente tienen mucho miedo y porque es lo que están haciendo, están infundiendo terror, miedo. Pues de todas maneras, piense uno en que no es real, en que sí es real y realmente cómo se está dando, mientras uno piense en esa idea, se le está entregando esa energía. Igual a los políticos, por eso cuando uno está pensando en algún político, aunque te caiga mal, aunque le estés echando madres, pues le estás entregando tu energía. Que antes creíamos que por eso ganaba el que no nos gustaba, que porque le estábamos dando nuestra energía. Pero pues aquí resultó otra cosa, ¿verdad? Realmente el pueblo no escoge a ningún político. Ellos deciden desde muy arriba quién va a ganar, porque todo es un show. A todos le dicen lo que tienen que hacer, entonces tras bambalinas son otras cosas las que pasan. Y bueno, pues como digo, el sistema pues nos engaña para visualizar lo que quieren, diciéndonos que esto es bueno, como las medicinas, que ya sabemos que pues es, aparte de que es puro negocio, porque son empresas, pues es para dañarnos, nunca ha sido para nuestro bien. Y bueno, ¿qué más? No, imagínense, por ejemplo, el fútbol. Por eso luego hay mucha violencia, porque siempre un grupo le echa al otro. Se echan ahí mismo. Siempre están peleados. Entonces, están conectados a un egregor de violencia.
de ira, de competencia, y ese egregor les devuelve exactamente lo mismo. Entonces les devuelve una realidad de violencia, de conflictos, de competencia, de ira, de coraje, de golpes. Es una cosa espantosa. Y bueno, claro que todas las ideas se materializan tarde que temprano. Y bueno, esa idea puede tener movimiento propio, como digo, porque se vuelve como una especie de identidad que te va a regresar, pues, aquello de lo que fue formada. La hayas hecho tú o la haya hecho otro. Por ejemplo, una idea global en la que tú no estás de acuerdo. Si la atacas, pues te va a proyectar aquello de lo que fue creada. Entonces, si tú estás sacando, por ejemplo, la violencia de algún grupo en especial, no sé, puede que te regrese eso en tu realidad, porque se está defendiendo. Entonces, como dicen, lo mejor es ignorar. Todo lo negativo a veces es mejor ignorarlo, cuando creemos que puede haber un egregor de eso. Y bueno, bueno, como digo, no hay que atacar una idea que haya sido proyectada en conjunto, ¿verdad? Como son las ideas sociales. Y bueno, también hay egregores que pueden llegar en estar en lugares abandonados, no sé, hospitales, lugares, hospitales de lo que sea, psiquiátricos, donde haya estado muchísima gente, por ejemplo, en las iglesias. Imagínense la cantidad de egregores que hay ahí. Y aunque se lleguen a abandonar esos lugares, pues esas ideas se quedaron ahí y se van a seguir manifestando. Y aunque esté en completo abandono, siempre esas ideas no quieren desaparecer. Ninguna idea, porque viene siendo energía, ninguna idea quiere ser eliminada. Entonces, cuando una persona llega a estar en algún lugar de esos, pues va a sentir lo mismo de ese egregor, porque ese egregor se quiere alimentar de ti. Y si fue alimentado de miedo, pues vas a entrar y vas a sentir miedo, o inseguridad, o violencia, por ejemplo, ¿verdad? Y hay egregores de santos, de ángeles, de demonios, del diablo, de todo hay egregores, de la Virgen María. O sea, estos personajes no existen. Ya sabemos que son seres interdimensionales, seres extraterrestres, como le llamamos. O quien quiera seguir llamándoles ángeles o arcángeles, que son los mismos bicharracos, los mismos parásitos. Pues no es esa la forma que a uno le dieron. O sea, es una fachada. Es un camuflaje para que uno se enganche pensando en que tienen una forma humana o humanoide. Pero pues igual te lo pintaron. El que pintó la cara de Jesús, pues bueno, todo el mundo compró la moto, ¿verdad? Compramos la moto. No la creímos. Y está lleno de esas imágenes por todos lados. Entonces, aparte de los seres que están detrás de esta fachada, pues ya hay egregores de estos personajes. Imagínense, a nivel global, un egregor de Jesús, de la Virgen María y de todos esos, que se están alimentando de nosotros. Y que, pues, los seres que crearon estas ideas, pues están conectados a esos egregores para alimentarse directamente. Y también, pues ellos están conectados directamente a las personas, por otro lado, ya individualmente. Así que es un robo de energía tremendo. Y estos egregores,
como no los creamos nosotros, fueron creados por las religiones, por las creencias, pues nosotros no podemos destruir ese egregor. O sea, una sola persona no, a menos que fueran todos, porque todos están conectados alimentando este egregor. Pero sí podemos desconectarnos de ellos si nuestra idea ya cambió. Yo ya no creo en ese egregor, ya no le doy mi energía, punto. Ya no estoy conectada. Sigue existiendo, pero ya no vive de mí, ya no me parasita. Es la diferencia. Bueno, ¿qué más les puedo decir acerca de los egregores? Pues creo que ya les dije todo, espero no se me haya olvidado, pues realmente algo. Aunque, bueno, antes se hablaba de los egregores, ya para terminar, se hablaba de de una manera que a todo mundo le diera miedo. Los ponían, pues sí, con formas como yo lo vi, eso sí, formas amorfas, sin forma, ¿verdad? Porque realmente, pues sí, hay muchos de esos. Y yo creo que toda la gente que le tiene mucho miedo a algo, pues tiene una forma de esas oscuras. Entonces lo hacen ver como que todo es así. Muchos, por ejemplo, te dicen, ay, por ejemplo, en el satanismo, en el esoterismo, vamos a crear un egregor, pero negativo. Ya ven que, bueno, la gente tiene ideas para todo, tanto para lo bueno como tanto para lo malo. Entonces dicen, no, pues para hacer un egregor, tanto positivo como negativo, pues necesitamos hacer ciertos rituales, utilizar la cábala, utilizar esto, utilizar el otro, y es puro mendigo engaño porque no se necesita absolutamente nada. Nada más una proyección mental persistente. Pero bueno, esto lo decían, bueno, claro, tampoco hablaban de los egregores positivos, hablaban solo de los negativos, que son malos y malos y malos, pues para que nadie hurgara ahí de cómo maneja el sistema, pues todo aquello de lo cual tiene mucha publicidad y tiene mucho éxito. Entonces, de muchas formas nos llaman la atención, ¿verdad? Más bien, bueno, hacen que nosotros prestemos atención a aquellos que ellos quieren, que ellos quieren, para poder conectarlos y alimentarlos. Entonces, no querían que nos diéramos cuenta de eso, pero pues ya lo sabemos. Así que pues se joden, ¿verdad? Y pues sí, si renunciamos de manera consciente, pues ningún egregor puede tener efecto sobre nosotros. Así que pues no hay por qué tener miedo a ningún egregor, aunque sea negativo y aunque no sea nuestro. Porque en el momento que te haces consciente, pues ya no alimentas esa forma de pensamiento. Y pues es la manera en que se da la desconexión. Así que si queremos formar egregores positivos, ya sabemos cómo. Seguramente tenemos egregores positivos. Mucha gente, sobre todo la que siempre está pensando en el bienestar. ¿Cómo saber si tienes un egregor positivo? Bueno, si eres una persona que siempre está pensando en el bienestar y se te da el bienestar, ahí hay uno. Te devuelve. Lo mismo que estás pensando si ya tiene una identidad propia, ya se fortaleció. Y pues así hay gente, por ejemplo, que siempre está rentando. Nunca tiene una casa propia porque siempre está rentando. Y mientras no tenga una idea de que tiene casa propia, pues nunca va a dejar de rentar. Yo, por ejemplo, toda la vida dije, yo no voy a rentar, ¿no? Y vivía con mi mamá y yo decía, no, yo no voy a salir de aquí hasta que tenga mi casa propia.
Y era un pensamiento que siempre tenía. Y se hizo, se puede decir, hasta obsesivo. ¿Por qué? Porque siempre lo pensaba. Bueno, llegó el momento en que se dio, a los 36 años, pero se dio. Y bueno, esté como esté, pues es mi casa, pero no rento. Entonces, hay pensamientos que uno los tiene bien anclados. Sea egregor o no sea egregor. Todo pensamiento que esté anclado, pues te va a dar esa realidad. Tarde que temprano. Así que, pues así actúa todo esto. Todo atrae a su igual, ¿verdad? Y bueno, espero que les haya servido. Algunos dirán, es parecido o no a la ley de la atracción, ¿verdad? O ley de causa y efecto. Bueno, pues yo creo que todo es parte de todo, ¿verdad? Está vinculado. Pero, pues bueno, sí hay que dejar en claro y detallado, pues cómo funciona esto. Así que bueno, ahí está, para los que tenían duda. Y pues nos vemos después. Ya saben, hasta pronto y manténganse despiertos.